Ya, estamos al aire. Ya. Hola, buenas tardes. Como cada jueves, aquí estamos en el acostumbrado live del Instituto de Especialidades Médicas para llevar información y orientación a toda la población de Moca y también de toda la región. Estamos muy complacidas de estar con ustedes compartiendo algunos conocimientos, ¿verdad? Mi nombre es la doctora Yulisa Castillo, ginecóloga, y en esta tarde también me acompañan mis colegas que se van a autopresentar. Bueno, yo soy la doctora Claribel Rodríguez, nutrióloga, y para mí es un placer el poder estar compartiendo con todos ustedes y estar acompañada de estas grandes colegas, que además de colegas, bueno, somos amigas y compartimos una historia de ser sobrevivientes de cáncer. Entonces, para mí es un placer estar con ustedes aquí esta tarde. Buenas, yo soy la doctora Carlos Castillo, pediatra neonatóloga, y al igual que las chicas, para mí también es un placer poder estar aquí, compartir un poquito de lo poco que hemos aprendido en este camino que nos ha tocado como sobrevivientes y como guerreras, y que así como nosotras que nos apoyamos en nuestro proceso, también cada uno de ustedes sientan que no se está solo y que se puede salir de esta también. En la tarde de hoy vamos a hablar unos tópicos sobre la prevención del cáncer de mama. Ustedes saben que octubre es el mes que ha elegido la Organización Mundial de la Salud para crear conciencia sobre la prevención del cáncer de mama. Y es porque este es un cáncer muy frecuente en mujeres y por tratarse de ser un cáncer multifactorial, que son múltiples las causas que lo producen, quizás no hay una causa por sí sola por la cual evitarla, sino que son múltiples factores, y es por esto la importancia de que conozcamos la manera y algunos tips también que vamos a aprender de cómo prevenir el cáncer de mama. Ustedes saben que el cáncer es específicamente en las mujeres, el de mama es uno de los cánceres más comunes, más frecuentes. Todavía siguen muriendo mujeres por esta enfermedad, por quizás en algunas ocasiones el no acudir de manera oportuna a sus chequeos y a sus seguimientos con el ginecólogo y con sus médicos de base. Entonces vamos a iniciar hablando sobre qué es el cáncer realmente y qué lo produce. Si nos ponemos a hablar quizás terminologías muy elaboradas, aquí que duraríamos la tarde entera, y aparte hay muchos términos que quizás ustedes no comprendan y no entiendan, y nuestro propósito es llevar una información clara, sencilla, precisa, para que ustedes creen conciencia de que realmente debemos de unirnos para combatir esta enfermedad. Y yo creo, y sé que Carly y Claribel también lo creen, que la prevención podemos hacer que conseguir muchísimas cosas, y que podemos detectar una enfermedad, no solamente el cáncer, cualquier otra enfermedad, en un estadio temprano, que la paciente puede curarse, que no tiene por qué morir de cáncer. Entonces, para que podamos entender por qué se produce y qué es lo que es el cáncer en sí, es sencillamente, ¿qué es el cáncer? El cáncer es la multiplicación anormal, el crecimiento anormal de células que tienen un crecimiento desordenado y un patrón desordenado en un organismo, o en un órgano de nuestro cuerpo, puede ser cualquiera. En este caso, como vamos a hablar del cáncer de mama, es el crecimiento anormal, desordenado de células en el tejido mamario. Entonces, esto se va a producir básicamente por dos mecanismos fundamentales: un mecanismo genético y un mecanismo ambiental, que también de eso vamos a conversar más adelante. El mecanismo genético es donde yo como ser humano tengo una identificación genética donde en algún momento de mi vida ese ADN que yo tengo dice que yo voy a desarrollar cáncer en cualquier parte de mi cuerpo, de mama, de colon, de estómago, de cerebro, de piel, lo que sea. Ya mi ADN viene con esa transcripción donde dice que mi organismo detonará con ese crecimiento anormal de células en un momento determinado. ¿En qué momento? No lo sabemos. A principio de nuestra vida, a finales de nuestra vida, realmente no lo sabemos. Pero ya esa es una información genética que tenemos, que aunque quizás a veces
hagamos varias cosas para evitar desarrollar una enfermedad, nos va a afectar como quiera, ya por nuestra información genética. La otra parte, entonces, que por el cual nosotros podemos desarrollar el cáncer, es por factores ambientales. Son cosas, actividades, costumbres, tradiciones que nosotros podemos tener que pueden provocar ese cambio en nuestras células. Por ejemplo, los pacientes fumadores, de lo cual también Claribel más adelante va a hablar, como consumen tabaco, ¿verdad? La nicotina, esas sustancias tienen la capacidad de alterar la estructura normal de una célula. Entonces, como la altera, puede producir cambios progresivos en esta célula que pueden llevar entonces al desarrollo del cáncer. Y básicamente esas son las dos teorías como más importantes o más simples por las cuales nosotros podemos desarrollar el cáncer de mama. Entonces, cuando ya nosotros hablamos de prevención, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si ya yo sé que yo puedo tener por herencia, por ADN, por genética, un factor de riesgo, que son esas condiciones que me hacen susceptibles a yo desarrollar cualquier enfermedad, entonces yo trato de prestarle atención a esos factores de riesgo. Y como ya sabemos la otra parte ambiental, ¿qué yo debo de hacer entonces? Prestar atención a esos factores ambientales o esas cosas que yo hago que me pueden en un futuro perjudicar. Entonces, hay varios factores que pueden predisponernos. Ya el simple hecho de ser mujeres nos va a predisponer a nosotros desarrollar cáncer de mama. Pero también hay otros factores. Hay factores que son modificables y no modificables. Entonces, Carly nos va a recordar un poquito cuáles son esos factores de riesgos no modificables, o sea, que yo no puedo cambiar y que me hacen a mí propensa a yo desarrollar el cáncer de mama. Sí, también debemos de recordar, Yuri, que el cáncer de mama es el segundo cáncer más frecuente en las mujeres, seguido de lo que es lo de la piel. Es como que, como yo digo, lo tenemos aquí, detrás de nuestra orejita, y ya por ahí simplemente, como tú decías, de ser mujer, ya debo de pensar que ya sea o por factores genéticos que yo misma tengo, o por estilos de vida, como nos va a decir Clary más adelante, o por factores modificables, como tú le has dicho, yo lo voy a adquirir. Entonces, ya desde ahí debemos de iniciar lo que es una prevención. Entonces, como tú decías, recordar que la prevención no son más que medidas que nosotros vamos a adoptar para disminuir el adquirir una enfermedad. En este caso, el adquirir el cáncer de mama, que es lo que el día de hoy nosotros estamos exponiendo. Dentro de esos factores que ya Julie se le había comentado, el simplemente hecho de ser mujer es el primero. Ya soy mujer, ya tengo un 90%, un 99.9% de yo adquirir lo que es el cáncer de mama. Una menarquia retrasada, o sea, mi primera menstruación que sea temprana. Sí. También lo que es una menopausia tardía, el uso de estos terapias de reemplazo, o sea, me ayudan sí con este bochorno, me ayudan con lo que es la menopausia, pero me predisponen a lo que es el cáncer de mama, que es lo que yo no lo puedo modificar, porque si en un momento dado yo como mujer necesito terapia de hormonas, tengo que utilizarla, pero entonces también me predispone, no es que me tiene que dar, pero sí me predispone a lo que es el cáncer de mama. La nulliparidad también. La nulliparidad es no tener hijos. Exactamente, el no tener hijos también me predispone o sea, me predispone a yo tener entonces un factor de riesgo de poder también tener cáncer. Dentro de los modificables, que ya va a decir, lo va a detallar más adelante, tenemos lo que es el estilo de vida. Ahí entra ya lo que es el tabaquismo, el alcohol. Otro de los no modificables, señores, el hecho de que a mi madre, a una tía o a mi hermana le haya dado cáncer. No quiere decir que te vaya a dar, pero sí es 100% o un 50% de predisposición a que te dé. No necesariamente tiene que darte el mismo tipo que tu familiar. Por ejemplo, Julissa y yo somos hermanas
y nuestra experiencia con esta enfermedad fueron a 2 edades sumamente diferentes, aunque sí compartimos lo que es genéticamente teníamos la misma histología, el mismo tipo de cáncer. No quiere decir que tengamos que yo tenga el mismo cáncer que mi hermana, porque puede ser que el mío no sea por genética sino hormonal, porque mi genética y mis hormonas en un momento dado hicieron que hubiera un cambio en estos patrones de la mama y producir entonces lo que es el cáncer hormonal en este caso. Entonces, por ejemplo, hablando de cuando Carly decía de la exposición estrogénica muy marcada, que lo vemos en esos extremos, o cuando tenemos una menstruación muy temprana, esas niñas que menstruan antes de los 12 años, 10 años, o aquellas mujeres que todavía tienen una edad sobrepasada los 50 y que todavía siguen menstruando normal. ¿Por qué? Porque en ese periodo de tiempo, cuando todavía estamos presentando nuestras menstruaciones, es que la actividad estrogénica, que es la hormona que nos puede predisponer al desarrollo de cáncer de mama, tiene mayor actividad. Entonces, cuando ella habla también con relación a las mujeres, por ejemplo, nulíparas que no tienen hijos, es porque el estrógeno persiste todavía durante toda su vida, porque durante el embarazo hay un factor protector de desarrollar cáncer de mama, porque hay un descanso de la actividad del estrógeno, al igual que la lactancia. Por eso es tan importante tener afinidad pro lactancia, porque así también podemos proteger a la paciente de un momento determinado desarrollar el cáncer de mama. Al igual que la edad, no es modificable, porque todos los años cumplimos años, no es algo que vamos para atrás, o sea, y también la edad avanzada es un factor. Lo único que se puede modificar es la expresión que tú le vayas a tener, y no es que tú la modificas tú, sino que simplemente no te tocó tan temprano como un familiar, o te tocó un poquito más tardío, o que tal vez a mí me tocó una recaída en un segundo seno, si no me quito ambas, y a lo mejor a tu familiar no. Esas son cosas que uno no puede modificar, pero que no se tiene que, por ejemplo, si a mí me dio a los 35 años, que a mi hija le vaya a dar a los 35 años, por ejemplo, no. Eso no es algo que podamos predecir, pero si mi hija, si mi hermana, si a mí me dio, mi hija, mi hermana, tienen un 50% más que cualquier otra de poder padecer cáncer de mama. Así también, si mi mamá tuvo cáncer, no quiere decir que me vaya a dar de forma obligatoria, pero sí ya yo tengo un riesgo más aumentado que cualquier otra mujer de padecer, porque ya el hecho de yo ser madre, se me agrega el factor de riesgo de que ya tuve un familiar primario, que es mi mamá, de cáncer de mama. O sea que ya yo tengo como 2 de 10, por ejemplo. Que sí. En este caso lo que nos pasó tal vez a algunas de nosotras. Y gracias a Dios que así como nosotros tenemos esos factores que no se pueden modificar, sí tenemos otros factores que son modificables, que son de los que Claribel ahora entonces nos va a compartir un poco de ellos. Exacto. Entonces, ¿qué cosas podemos modificar? Está el estilo de vida. Se ha visto en diferentes estudios que las personas que tienen obesidad, aquellas personas que consumen mucho alcohol, que consumen mucho tabaco, que llevan una dieta alta en grasas, en azúcares, son más propensas a desarrollar el cáncer en forma general y en este caso el cáncer de mama. ¿Por qué la obesidad? Resulta que el tejido adiposo es un productor de estrógenos. Y justamente Yulisa acaba de decir que cuando tenemos estrógenos, pues, somos más propensos a que aparezca este tipo de cáncer. Incluso el tipo de cáncer que a mí me tocó es dependiente de estrógenos. Entonces, esa es la importancia. Y eso que eres delgada. Así es. ¿Y es un estilo de vida? Así es. Entonces, ¿qué sucede? O sea, se recomienda tener un peso saludable. Cuando las mujeres son posmenopáusicas, ya luego que se le haya quitado la menstruación, si tienen obesidad, tienen aún mayor riesgo todavía de que pueda aparecer un cáncer de mama, porque como ya los ovarios no están entonces produciendo los estrógenos, el tejido adiposo pasa a ser el mayor productor de estrógenos, y por eso las menopáusicas que son obesas, que tienen un sobrepeso, tienen mayor riesgo de padecer de cáncer de mama. Es también, sucede igual con las personas que consumen alimentos altos en azúcares, en esa misma parte del peso. ¿Qué sucede? Cuando utilizamos grandes cantidades de azúcares, de harinas, se libera insulina.
la insulina a la vez va a hacer que el ovario produzca más estrógenos y ahí tenemos entonces el cuento del estrógeno con el cáncer de mama. Por eso la importancia de llevar una dieta más sana y el mantener un peso saludable. Con relación al alcohol, en diferentes estudios han enumerado que aquellas mujeres que consumen más de 3 tragos de alcohol al día también tienen mayor riesgo de padecer de cáncer de mama. Perdón, 3 tragos equivalen, ahí vamos, a por ejemplo 12 onzas de una cerveza, 5 onzas de una copa de vino o 1.5 onzas de algún tipo de otra bebida destilada, dígase un whisky, un vodka, exactamente, o sea, en cantidades. Entonces, en esas mujeres que consumen más de 3, se ha visto un mayor riesgo del aumento o incidencia del cáncer de mama. Las recomendaciones son de no más de un trago al día. Entonces, también está en ese estilo de vida que sí podemos modificar el tabaco, el cigarrillo. El cigarrillo está, relacionado con muchos cánceres, no solamente el cáncer de mama, está relacionado con cáncer de esófago, de estómago, de pulmón, diferentes. Y también aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama. ¿Por qué nosotros decimos que son factores modificables? Porque yo decido si yo quiero fumar o no. Yo decido si yo quiero mantener un peso saludable o no. Yo decido qué yo quiero comerme y cómo alimentar mi cuerpo. Yo decido qué cantidad de alcohol tomar o no tomar. Entonces, es por esto que son estilos de vida, el estilo de vida se relaciona y es modificable. Yo no puedo modificar, como decían las chicas, de qué familia yo vine. Yo no decidí que mi mamá tuviera cáncer a los 42 y que yo tuviera que enfrentarme a los 37. Tú tampoco decidiste esa cosa, nos tocó caer en esa familia, con esa herencia, esa genética, ni modo. Pero lo otro nosotras sí podemos modificarlo. Entonces, la Sociedad Americana contra el Cáncer de Mama, dentro de lo que es la alimentación sana, yo porque le estoy diciendo que una alimentación sana, ¿qué sería entonces una alimentación sana? ¿Verdad? Sí. Se recomienda, dentro de la guía americana, un consumo de fibra de por lo menos 30 a 40 gramos. Cuando tenemos un consumo de fibras, resulta que vamos a manejar mejores niveles de insulina, mejores niveles de glicemia, va a haber menos liberación de estrógenos, vamos a mantener un peso también más saludable. Incluso hay un estudio en donde se estudió diferentes mujeres y se veía que un aporte de 10 gramos al día de fibra redujo en esa población un 7% el riesgo de padecer de cáncer, cáncer de mama en este caso. Se recomienda mucho una dieta muy parecida a la dieta mediterránea, en donde aumentemos más el consumo de huevo, de pescado, aceite de oliva, frutas, verduras. No, si tú superas que la yema también, hay un tema con el bendito huevo. Pero realmente, el huevo y otro tema aparte que lo voy a explicar ahora en un momentito. Pero pegando a la parte de la dieta mediterránea, también hubo un estudio donde se estudió por 5 años una población de 4.000 mujeres. Eso fue en España. Y al final de esos 5 años, esas mujeres consumían a diario 4 cucharadas de aceite de oliva. Y se vio que en esta población redujo el riesgo de un 25%, el riesgo de padecer de cáncer de mama. Entonces, por eso la importancia. Ahora bien, hay que tener pendiente que el aceite de oliva, es cierto que tiene ácidos grasos buenos, que nos van a conferir, aparte de eso, una salud cardiovascular, pero también es muy calórico. No es que si usted tiene un exceso de peso, vaya a bajarse un galón de aceite de oliva en 2 días, por ejemplo. Todo debe ser moderación, equilibrio. Haciendo un paréntesis del cáncer y yéndonos al huevo, resulta que anteriormente, en el año 1973, específicamente, salió una publicación en donde se satanizaba el huevo, por decirlo así, porque en ese momento se vio que realmente el colesterol aumentaba el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Es cierto que el huevo tiene colesterol, pero a lo largo de los años han ido surgiendo estudios y en esos estudios se ha evidenciado
que ese colesterol de huevo realmente no aumenta los niveles de colesterol sanguíneo. Ay, cuántas porque yemas he botado. el huevo además, o sea, tiene ácidos grasos, tiene componentes que van a ayudar a subir el colesterol bueno, a disminuir el colesterol malo. Y bueno, los que no se han actualizado y se han quedado en el año 1970, entonces eso es lo que sucede. Siguen satanizando el huevo, pero no es tan malo como lo pintan. Además, ya retornando ahora al cáncer de mama en la alimentación, resulta que dentro, o sea, le decía del aporte de fibra. ¿Qué alimentos tienen fibra entonces? Frutas, verduras, con todo y piel preferiblemente, porque a veces entonces pelamos las frutas, botamos la cáscara y ahí botamos la fibra o el aporte de fibra. O licuamos, por ejemplo, una piña, se cuela y ya usted la coló, le botó la fibra. Entonces lo ideal es que esa fruta sea completa. Además de frutas y verduras, tenemos ahí las leguminosas, o sea, habichuelas, granos en forma general, que también son un buen aporte de fibra. Y también tenemos los cereales integrales, preferir un arroz integral, un pan integral, una pasta integral, para que el consumo de fibra sea todavía mejor. Algo importante, si ya yo les dije que un estilo de vida saludable y tenemos que mantener un peso saludable, necesitamos hacer actividad física. O sea, el ejercicio debe de acompañarnos para toda la vida. Si por ejemplo están en un exceso de peso, el ejercicio les va a ayudar a disminuir el peso y a alcanzar esa meta. Pero si ya también tenemos el peso que requerimos, también va a ayudar a mantenernos en el peso. También en las sobrevivientes de cáncer leí de un estudio que casualmente las mujeres ya que habían sido diagnosticadas de cáncer y que se habían sometido a algún tratamiento, al hacer actividad física reducían también el riesgo de que apareciera un nuevo cáncer más adelante. O sea que aún tengan un diagnóstico de cáncer, aún se estén sometiendo a algún tratamiento médico, lo ideal es que se pueda realizar actividad física. Y las recomendaciones de la Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda una actividad física de 150 minutos a 300 minutos a la semana, de una actividad moderada. Y de 75 minutos a 150 si es una actividad ya un poquito más intensa. Siempre hemos recalcado ejercicio, puede ser salir a caminar, puede ser bailar, puede ser si tienen una bicicleta, si pueden ir a un gimnasio, practicar algún deporte, o sea, lo que quieran. Lo importante es que empecemos a movernos. Muchas veces decimos yo no tengo tiempo y no sacamos ese tiempo, pero si hacemos los cálculos, el día tiene 24 horas. Por lo menos media hora al día debemos de encontrar de que podamos hacer esa actividad física, ya sea temprano, a mediodía, en la noche, o sea, a la hora que usted quiera, pero hay que moverse. Claro. Entonces, aparte de esos factores que Clary mencionaba que podemos modificar, eso es una de las opciones más económicas, porque muchas veces, lamentablemente, escatimamos mucho en relación al costo de la salud. Entonces, es preferible usted gastar dinero y tiempo en cambiar esos factores de riesgo que pueden ser modificables porque les van a salir más económicos, a tener quizás que emplear el dinero y el tiempo en el tratamiento de la enfermedad. Así, y haciendo un paréntesis ahí también, todos estos factores, o sea, este estilo de vida no solo te va a servir para prevenir el cáncer de mama, exacto, sino también te va a ayudar a alejarte de otras enfermedades, dígase diabetes, colesterol alto, una hipertensión arterial, problemas renales, grasa en el hígado. O sea que si ponemos a calcular, óyeme, o sea, tú lo que buscas al final es estar más saludable. Yo creo que si voluntariamente a cualquiera de nosotros nos preguntan, ¿tú quieres sufrir de cáncer? ¿Tú quieres sufrir de la presión? ¿Usted quiere que lo dialicen? Yo creo que nadie en su sano juicio va a decir sí, yo quiero. Exacto. Entonces yo entiendo que son cosas que debemos de dar si cada quien quiere seguir envejeciendo, como tú dijiste, el reloj va avanzando, ¿verdad? Sí. Biológicamente. Entonces queremos seguir envejeciendo de una manera más saludable y con más calidad de vida también. Claro. Entonces a esto, ya nosotros conociendo más o menos la manera de cómo se produce, ¿verdad? Entiendo que lo hemos explicado de una manera sencilla, lo más sencilla y clara que hemos podido. Si alguien tiene alguna pregunta, puede a través de las plataformas expresarla y poder entonces compartir las respuestas con ustedes. Yo le pregunto a la ginecóloga, entonces yo que soy mujer,
¿a qué edad yo tengo que comenzar a hacerme los chequeos médicos? Exacto. ¿Qué yo A tengo eso que iba hacer? ahora. O sea, ¿cómo el asunto? Sí, a eso yo iba ahora. Sí, porque ahora Que ya vamos que con los conocemos factores lo que es, protectores, ¿verdad? Ya exacto. le dijimos los factores de riesgo, que vamos a no asustarlo tanto. Sí. Y poner entonces, ¿qué factores protectores, en este caso, bien válida la pregunta de Clary, que yo como mujer, ¿qué yo puedo hacer? Porque lo que yo puedo hacer también puede ser como un factor protector, como lo de la lactancia materna. La lactancia materna es un factor hiper importante en la protección de cáncer. No quiere decir que no me va a dar, pero es una medida preventiva de que yo poder lactar. Eso me disminuye hasta un 5-10% el yo padecer cáncer. Entonces, aunado a la pregunta que me hace Clary, que nos hace también la doctora Nadia Quesada, un beso, mi amor, para ti. Nadia. Nuestra evaluación ginecológica debe de comenzar. Las literaturas hablan que a partir de los 21 años, toda mujer debe acudir a un chequeo anual con el ginecólogo, para que el ginecólogo toque las mamas, pero esto debe de ir unido a una evaluación de mama que hacemos en casa, ¿verdad? Pero yo me voy un poquito más lejos. Yo entiendo que inmediatamente la niña comienza su proceso menstrual, su primera menstruación, que comience a enseñarles a que toquen sus mamas y conozcan su cuerpo, porque así en un momento determinado pueden detectar si con su cuerpo está ocurriendo algo mal, y si está ocurriendo algo, poder acudir a tiempo a sus evaluaciones. Entonces, se recomienda ya, la literatura dice que a partir de los 21 años anualmente, acompañada de un autoexamen de mama. Entonces, ¿en qué momento hacer ese autoexamen de mama? El autoexamen de mama, entonces, debemos hacerlo mensual, de 7 a 10 días, luego de que pase el sangrado menstrual. Debemos hacerlo en este tiempo, porque ya los cambios en las mamas que ocurren durante el proceso de la menstruación ya han pasado. Ya las mamas están un poco menos inflamadas, ya no están dolorosas como normalmente las sentimos, y ya tenemos mayor comodidad en nosotros tocar nuestras mamas. Ese autoexamen de mama debe de realizarse en la comodidad de su habitación, en su baño, hasta incluso cuando usted se esté bañando. Se recomienda mucho cuando se está bañando, porque el jabón puede permitir que se resbalen un poquito los dedos y la evaluación será un poquito más sensible, el toque. Que sea básicamente con la yema de los dedos, que es la parte donde tenemos mayor sensibilidad y podemos tocar un poquito mejor las mamas. Si usted es una mujer, entonces, que ya usted se le quitó su menstruación, perdón, y entonces, ¿en qué sentido debe de ir? No importa. Reloj, arriba, no, hacia abajo, el sentido usted lo elige usted. Si usted quiere en el sentido de las manecillas del reloj, de arriba hacia abajo, si quiere ir en contra de las manecillas del reloj, como usted se sienta cómoda. Lo importante es que no deje ninguna zona de su mama sin ser tocada, al igual que las axilas y la parte superior de la clavícula, porque muchas veces en estas zonas de nuestro cuerpo pueden aparecer alteraciones reflejadas de alguna alteración que esté ocurriendo en la mama. Bien, entonces, si yo no menstruo porque me hicieron una histerectomía, me quitaron mis órganos reproductores en un procedimiento quirúrgico, o porque ya definitivamente yo no veo mi menstruación, yo elijo cualquier día del mes. Yo siempre les recomiendo a las pacientes, para una fecha que no se le olvide, elijan el día de su cumpleaños. Si usted cumple un 15 de X mes, usted elige todos los 15 de X del mes, yo me voy a tocar mis mamas y me la voy a evaluar y voy a ver cómo está. Entonces es tocando siempre la mama y al final de cada evaluación realizando una pequeña presión en el pezón para la estimulación de alguna secreción o algo que esté saliendo a través del pezón. Básicamente eso. Los hombres de igual manera, porque sabemos que los hombres también son afectados por el cáncer de mama, en menor proporción, pero son afectados. Entonces la evaluación básicamente es la misma, tanto en el hombre como en la mujer. Igual como los hombres no menstruan, se elige cualquier día del mes para hacerse su evaluación. Entonces, ¿sabes qué? Perdón, ahí yo siempre recuerdo que cuando a mi mamá le daban la quimio, ella tenía de compañero a un hombre que le habían hecho una mastectomía. Exacto. Entonces, para mí, se está hablando ya de casi 20 años atrás, eso era como que, ¿en serio? Un hombre, o sea, como una mastectomía. Exacto, sí, pero de igual también forma, hay cáncer en el claro, hombre. deben de acudir. Que los hombres tienen menos
cultura de acudir a evaluarse, pero realmente también deben de hacerlo, deben de evaluarse, lo pueden hacer asistiendo donde un cirujano mastólogo también que le pueda realizar su evaluación. Entonces, ya cuando tenemos este autoexamen de mama que lo hacemos de manera rutinaria, que ya también vamos de manera periódica a nuestro ginecólogo, entonces ¿qué nos queda? La otra parte que nos queda, que también podemos considerarlo como factores que podemos modificar, porque el no chequearse es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama, pero entonces yo lo puedo modificar haciéndome el autoexamen de mama, como ya lo hemos explicado, yendo a nuestro ginecólogo también para que él anualmente toque nuestras mamas, y unido a esto con los estudios que debemos hacernos. La mamografía sigue siendo el estándar de oro en la detección de cáncer de mama. Es uno de los métodos diagnósticos de imágenes más asequible, más barata, y sin embargo aporta mucha información acerca de la salud de la mama. Se recomienda que sea realizada a partir de los 40 años de manera anual. Con lo que yo no estoy de acuerdo, porque recuerden que yo le he dicho mi experiencia, que en mi caso yo comencé a los 35 por recomendación del médico de mi mamá. Sí. Mi segunda mamografía fue a los 37. Si yo hubiera esperado a los 40, no lo he cumplido, sí, pero ya pero casi, allá casi. voy. Pero allá voy. Por ejemplo. Entonces, ¿qué me hubiera pasado, Por ejemplo, eso es de manera normal. Normalmente una paciente, ¿verdad?, inicia su evaluación de mama con mamografía a partir de los 40 años. Se recomienda que sea a esta edad, ¿por qué? Porque el tejido mamario es muy denso cuando la paciente es joven, por debajo de esa edad, y quizás la información radiográfica que puede aportar una mamografía no es tan buena por la densidad que tiene la mama. Ahora bien, en medicina todo no es absoluto. Tenemos que individualizar los casos y tratar a una paciente de manera única. En el caso, por ejemplo, como Clary conversa, que ella no está de acuerdo, es cierto. ¿Por qué? Eso tú lo haces cuando la paciente no tiene factores mayores de riesgo. ¿Entiendes? Por ejemplo, si mi madre tuvo cáncer de mama en algún momento de su vida, mi chequeo como hija de ella debe de comenzar 10 años antes de la edad en la cual fue diagnosticada mi mamá. Por ejemplo, tu madre, Clary, ¿tenía cuántos años? 42. Tenía 42. Se supone que Clary debió empezar su evaluación de mama a los 32 años. 10 años. Entonces comenzaste a los 35. Ya es diferente. Ya porque no empezamos a los 40 con esa paciente. Y lógicamente también tenemos que ver si esa paciente tiene lesiones que pudieran resultar sospechosas y factores de riesgo muy marcados, que a pesar de que no tenga los 40 años, yo debo de mandar a hacer esa mamografía. ¿Entiendes? Pero no solamente está la mamografía, yo también tengo otros estudios que me complementan la mamografía, como la sonomamografía, por ejemplo, que ya también está indicada en pacientes un poco más jóvenes. También tenemos la tomosíntesis o tomografía de mamas, tenemos la resonancia también. Entonces, todo eso nos ayuda a complementar el diagnóstico de la detección de cáncer de mama. Entonces, ya por eso entonces es diferente. Ok, a partir de los 40, pero yo tengo que investigar bien a la paciente y tener factores muy puntuales que me digan a mí ¿qué yo debo de hacer? Sí, a los 40 o lo debo de hacer un poco antes o puedo esperar un poco. ¿Cuál va a ser candidata? Exactamente. O sea, todo no es absoluto, Se mira a la paciente realmente dentro de un todo y se determina en qué momento, pero según los estándares esa es la edad. Ya todo va a depender de la historia familiar, va a depender también de los síntomas que tenga la paciente. Si en ella yo encuentro una lesión que pudiera ser altamente sospechosa, entonces ya yo la investigo de una manera mucho más profunda, que aunque no tenga la edad de hacerse los estudios en ese momento, yo me las tengo que jugar de hacérselas porque quizás yo estoy pensando que pudiera haber algo detrás de eso. Así es, pero por eso la importancia de uno también como persona, como mujer, estar pendiente. Conocer, o sea, si ya yo tengo una tía, una hermana, una mamá, una abuela, o sea, entonces ya ese es el mensaje que queremos enviarle. O sea, tenemos que empezar los chequeos más oportunamente, no esperar a los 40 en ese sentido. Exactamente, no tenemos que esperar a los 40 y de inmediatamente sentimos algún cambio en nuestra mama, poder entonces acudir a tiempo. No solamente es tocar
tocarme y sentirme también lo que es una masita, una bolita. También si yo veo que mis mamas están una muy diferente a la otra. Y como sabemos que nuestro cuerpo es diferente, que mi mama derecha no va a ser igual que la izquierda y que pueden tener ligera diferencia en cuanto a tamaño que no es percibida casi por nosotros. Pero sí existe en algún momento, para que usted no se sienta una gran masa, pero se nota una diferencia, ya eso debe de prendernos nuestro bombillito de que existe algo mal, alguna secreción diferente. O sea, yo no estoy lactando, no estoy dando seno, también debo de ver porque estoy botando secreciones amarillas, blanquecinas, rojas, porque el color de mi piel se ve arrugada, como si fuera una naranja, porque esta tiene un color diferente. O sea, esos son hundimiento del pezón también, protrusión, o sea, salida muy para afuera del pezón también, deben como de darnos alerta. Por eso es que debemos de pararnos en el espejo, con nuestras manos así, primero con paronas viéndonos, percibiendo qué es lo que yo estoy viendo con mis senos, y ya posteriormente, como decía Julie, comenzarnos a tocar, sin dejar ningún espacio, sin dejar, por más diminuto que pensemos, tocarnos, y al final, como tú dices, tener una pequeña presión en nuestro pezón, a ver si elimino o no alguna secreción que no es normal. Lo importante es conocer nuestras mamas, porque muchas veces, por ejemplo, las pacientes tienen algún lunar, alguna mancha, pero que ha sido parte de toda su vida de ese lunar y de esa mancha. Pero quizás en algún momento esa mancha se está tornando de forma diferente, no como yo siempre la tengo, o el lunar tiene un color que no era, o la verruguita se ha puesto de tal o cual manera. Entonces, si conocemos realmente lo que tenemos, podemos en un momento determinado poder alertarnos de que algo está ocurriendo. Así es, y aparte de eso también la importancia, recalco, de las imágenes, porque entonces muchas veces no se palpa nada, o sea, en ese examen físico tú te ves bien, no sientes nada, pero la imagen puede decirte otra cosa. Exactamente. ¿Verdad? Como ya yo le expresé, o sea, pueden haber microcalcificaciones. Sí. Y entonces llevarte la sorpresa de tu vida. Miren, nosotros yo quiero compartir algo con ustedes. Cuando estábamos planificando el asunto del live, cuando nos reunimos, dijimos, ¿y qué vamos a decir? No sabemos lo que vamos a decir. Porque entendíamos ya hablamos el año pasado. Entendíamos que lo que dijimos el año pasado, como que otra vez, porque realmente lo del cáncer de mama básicamente es en cuanto a prevención, y eso es, o sea, quizás lo más nuevo que hay es en cuanto a tratamientos, protocolos de tratamiento y método diagnóstico, pero en cuanto a directrices de prevención, básicamente es lo mismo. Pero en esta semana yo he tenido experiencia con pacientes, por ejemplo, y yo le decía a la muchacha, miren, aunque sea lo mismo, tenemos que hablarlo, porque es que todavía hay muchas mujeres que están perdidas, a pesar de que hablamos y hablamos y hablamos en este sentido, se nos están descuidando las pacientes. Desafortunadamente tuvimos un año de pandemia difícil y esto nos alejó tanto a las pacientes, creó quizás un miedo, y eso también pudo haber provocado que no acudieran de manera temprana a su evaluación. En la pandemia yo tuve, durante el año de pandemia, tuve casos, o sea, frecuentes de mama, porque realmente descuidaron su atención. Y el motivo de nosotros estar aquí, uno de los motivos que estar aquí es, aparte de que ustedes sepan lo que es el cáncer, de cómo se provoca y cómo lo podemos contrarrestar un poco, es que por favor, crear la conciencia en ustedes de que acudan a sus chequeos. El ustedes ir, pero todo está bien, mejor si todo está bien. Y acudir anualmente a su ginecólogo para entonces poder prevenir que realmente su vida se pierda porque el diagnóstico no fue detectado de manera oportuna. Así es. Recuérdense que, o sea, eso es muy sabido, que dice, hasta el cáncer con tiempo tenés remedio. Sí. Nosotras somos 3 ejemplos de que sí se puede, pero la clave es poder detectarlo a tiempo. Exacto. Si se detecta a tiempo, vamos a tener siempre más herramientas, más oportunidades para ser tratadas, para poder defendernos y poder contar nuestra historia. O sea, la clave es que no nos descuidemos, no porque yo no me sienta nada, es como tú dices, mejor si no me salió nada. Claro. Pero no podemos bajar la guardia. Realmente hay muchas mujeres que lamentablemente cuando ya se diagnostican,
realmente están en una etapa avanzada, que quizás puede haber metástasis, o sea, se ha ido a otros órganos y quizás entonces ya la historia es realmente muy agradable. Exacto. Entonces, Y quitando de nuestra mente que cáncer es muerte, eso no es así. Nosotras somos ejemplo vivo de que cáncer es oportunidad. Te conoces, te redescubres. Entiendo que cada una, no solamente nosotras, sino muchas mujeres más, que a lo anonimato, que en su casa y que a lo mejor solamente sus familiares han sabido la lucha, lo difícil que fue y cómo ellas han podido superarlo. O sea, la detención a tiempo es vida. La detención a tiempo es que tú puedas contar tu historia, es que tú seas un ente de esfuerzo para el otro, de que el otro vea, de que yo también pude, pero a una manera temprana. Como ustedes decían, hoy me hice todos mis análisis, salió bien, gracias a Dios. Eso no quiere decir que en 6 meses o en un año yo deba de volver a hacerlo, porque todo puede cambiar. La vida, en un cerrar de ojos estamos vivos, y en un cerrar de ojos puede cambiar, y eso es lo que debemos hacer. El cáncer con tiempo tiene cura, todos tenemos esperanzas y todos podemos sobrevivir. si tienen alguna pregunta, no sé si hay alguna, creo que hemos contestado Hubo alguna. una de los diagnósticos que ya dentro del, ya ahí se contestó. Geraldine, ¿qué estudios podemos hacer para diagnosticar el cáncer? Si son estudios de imágenes, podemos hacer la mamografía, como ya hablamos, podemos hacer sonomamografía, tomografía de mamas también, tomosíntesis, que también ya están en nuestro y la resonancia de mama. En el caso de la resonancia de mama también es un método no es que es el más profundo, no, cada uno tiene su especificación y su indicación. Por ejemplo, en la resonancia de mama va un poco más dirigida a las pacientes que tienen implantes. Pacientes que se han, por ejemplo, colocado implantes de mama, para uno ver un poquito más allá del implante, puede mandar a hacer la sonografía, la resonancia, perdón. Eso es el conglomerado de imágenes, pero el diagnóstico definitivo no lo da la biopsia. O sea, aunque nosotros tengamos, las imágenes sí nos dan, exacto, una alta sugerencia de que la lesión que tenemos en esa mama es de origen maligna, sospechosa, pero realmente lo que nos da a nosotros el diagnóstico definitivo es la biopsia. También hablarle de los marcadores tumorales, que como tu ginecóloga es bueno que se lo diga, que no necesariamente porque estén negativos quiere decir que yo no lo tenga, porque pueden estar normal y existir el cáncer. Los marcadores tumorales sencillamente son unas analíticas que se hacen vía laboratorio, que nos dan un valor predictivo del tipo de lesión que pueda tener, no solamente para mama, sino para cualquier tipo de cáncer que se realizan. Por ejemplo, uno de los específicos para mama es el que CA15-3, que se realiza para mama. También está el CA2729, que también es para mama. Simplemente son estudios predictorios, porque muchas veces tenemos una paciente ya con un diagnóstico de mama formal hecho, ya que está formal por biopsia y todo, y pueden estar los marcadores tumorales normales. En otras ocasiones, por ejemplo, también pueden haber elevación de los mismos sin tener necesidad de que realmente haya una patología maligna, pero ya esas son cosas un poquito más ya profundas, pero es bueno también que lo tengan en conocimiento para cultura general. Y como son de las pruebas que se hacen dentro de las analíticas que se hacen como pesquisa, como búsqueda de encontrar si existe o no en una mujer el cáncer de mama, a veces me puede decir, ay mira, chequeame estos análisis que me mandaron a hacer, y a veces uno mismo, como lo ve muy alterado, por ejemplo, o lo ve negativo, nos crea como una confusión en nosotros. Orientarlos, miren, el usted enviar un análisis, por ejemplo, a cualquier especialista médico no va a determinar un diagnóstico, porque es que un análisis no determina el diagnóstico de ese paciente. Que usted, por ejemplo, hasta que sea su amigo, mira, mi amigo es médico y yo le voy a enseñar este análisis. Por sí solo ese análisis no va a decir nada, esté alterado o no esté alterado.
Porque detrás de ese análisis hay que ver por qué se lo hizo, cuál es la historia del paciente, qué edad tiene ese paciente. O sea, son muchas las cosas que uno debe de buscar para yo poder darte la información de ese estudio, de ese análisis que se hizo en ese paciente. ¿Entiendes? O sea, porque quizá uno tiene a veces la experiencia. Mírame ese análisis, dime. Ok, pero... O te lo mando por WhatsApp. Exacto. Entonces, pero esperamos que realmente haya llegado la información, que hayan podido digerirla, si tienen alguna otra pregunta. Dani, un abrazo y un enorme saludo para las tres guerreras desde Miami, Florida. Ay, gracias. Un beso también, gracias. Caluroso abrazo. Un beso también. Dice Nadia Quesada, doctora Nadia Quesada, la doctora Rodríguez, Clary, cumpleaños mañana. Ay, sí, claro, cumpleaños mañana. Ahí Gracias. están felicitando. Sí, Payola. Desde ahora, Gracias. ya tú sabes, dale su payola, Alondra, mi Nadia. amor, un beso para ti. Te quiero mucho. Tú sabes que tú estás aquí. Preciosos, mis tres lindas guerreras. Gracias, Felicidades a Alondra. las tres y gracias por las informaciones. Gracias. Ya ustedes saben. Con las otras bendiciones. Damaris Monegro, Dios, mamá María. Esa es mi mamá. Bendigan a las Doña, tres. ya usted sabe, doña. Esa es mami activa. Blanco, bendiciones guerrera. María Elena, sí, Dios la siga bendiciendo todos los días de su vida. Ay, Amén. amiga, Gracias. Y Mercedes, bendiciones y papá Dios la siga protegiendo. Gracias, realmente nosotras, Corazoncito, mucho corazoncito. todas esas bendiciones que nos están enviando, Gracias. realmente que se le multipliquen Hablan- a todos Carlos Salomón ustedes. dice buenas tardes todos y todas. Margarita, buenas tardes y bendiciones. Indira Maldonado, excelente tema. Ay, Gracias, Maldo. Ya tú sabes. De parte de todas creo que voy a hablar. Estamos muy agradecidas por contar realmente con su compañía. Aquí estamos no solamente como especialistas, sino también como mujeres que están ávidas de poder apoyarlas para ayudarlas a la prevención, y si ya están atravesando también por el proceso de un cáncer de mama, también aquí estamos para acompañarlas. un cafecito y ahí caemos las Todo tres. se resuelve. Con un café todos saben Somos mejor. mariposas que llegamos donde Sí, sea. donde nos llamen ahí. vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, aquí estamos para servirle. Sigan las redes del Instituto de Especialidades Médicas para que se sigan enterando de las informaciones también, porque ustedes saben que en el Instituto de Especialidades Médicas cuidamos lo más importante, que es Tu salud. Tu salud. Muchas gracias por su compañía. Bye bye. Bye.